Bueno, vamos entonces a continuar con sistema digestivo. Primero, nosotros tendríamos que em, empezar a profundizar, diríamos, en lo que vendría a ser el tubo digestivo. Acuérdense que el tubo digestivo comienza en la boca y termina en el ano, literalmente es un tubo, donde yo voy a tener boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso. Estas son como las regiones que yo voy a distinguir en mi tubo digestivo. Ahora, claramente, ese tubo digestivo, para poder llevar a cabo el proceso digestivo, va a tener que tener algo. Es decir, ustedes, por ejemplo, estuvieron viendo que en el estómago yo encontraba lo que se llama el jugo gástrico, que está formado por ácido, ácido clorhídrico, sumado a, por ejemplo, enzimas como la pepsina. Entonces, este ácido clorhídrico no solamente me da un pH de alrededor de 1,5, 2,5, sino que también este ácido clorhídrico se encargaba de disgregar la fibra, desnaturalizar las proteínas, convertir el pepsinógeno en pepsina, porque acuérdense que cuando se sintetiza, no se sintetiza la enzima pepsina ya formada, sino que sintetizamos un precursor que se llama pepsinógeno. Entonces, ¿qué me convierte el pepsinógeno en pepsina? El ácido clorhídrico. Ahora, la pepsina es una enzima que lo que va a hacer es comenzar la hidrólisis, la digestión de las proteínas en péptidos más pequeños. ¿Por qué digo comenzar? Porque claramente este proceso no terminaba en el estómago, es decir, el proceso continúa en el intestino. Pero lo importante es que nosotros entendamos de este estómago es que, por ejemplo, nosotros vimos en la boca que comenzaba la digestión de los almidones, porque teníamos una enzima que se llamaba amilasa salival, donde comenzaba la digestión del almidón en oligosacáridos, en maltosa. Después, cuando nosotros trituramos el alimento y lo mezclamos con saliva, ese bolo alimenticio pasa a la faringe, pasa al esófago y finalmente llegaba al estómago. Acuérdense que tanto la faringe como el esófago tienen una función pura y exclusivamente de conducción. Es decir, lo único que va a hacer tanto la faringe como el esófago es ir estimulando el movimiento de ese bolo alimenticio hasta que llegue al estómago. Nada más. En esas estructuras, en la faringe y en el esófago, no hay secreción enzimática, no hay ningún tipo de trituración del alimento, simplemente es un transporte del bolo alimenticio. Cuando llego al estómago, ese bolo alimenticio se mezcla con este ácido que estamos hablando y formaba lo que se llama el quimo, que obviamente es un quimoácido. ¿Por qué? Y porque se encuentra con el ácido clorhídrico del estómago, que tiene un pH sumamente ácido. Recuerden que a lo largo de nuestro tubo digestivo nosotros vamos a tener esfínteres. Entonces, por ejemplo, vamos a tener un esfínter entre la faringe y el esófago, un esfínter entre el esófago y el estómago. Esos esfínteres, ¿alguno se acuerda qué era un esfínter? ¿Qué significaba un esfínter? No es lo que se abría o se cerraba. Es como una estructura que forma, o sea, funciona a modo de válvula, perfecto. Pero más allá de eso, ¿qué era? ¿De qué estaba Era hecho ese cuando se esfínter? engrosaba la El capa músculo, muscular ¿no? o algo así. Muy bien, es decir, de la pared del tubo digestivo, que tenía 4 paredes, mucosa, submucosa, muscular y serosa, había un engrosamiento de la capa muscular y ese engrosamiento es lo que forma el esfínter. Entonces, muy bien, como dijeron, son como puertitas que se abren para evitar el reflujo. ¿Qué quiere decir? Que lo que llegó al estómago no vuelva al esófago, por ejemplo. Una vez que este quimo sale del estómago, pasaba al intestino. En el intestino, primero va a pasar por el intestino delgado, acuérdense que yo tenía una primera porción que se llamaba duodeno, la segunda porción que se llamaba yeyuno, y la última porción que se llamaba ilion. Entonces, entre el duodeno y el estómago había otro esfínter
que se llamaba píloro. Cuando el quimoácido llega al intestino, se va a encontrar con un pH que lo va a neutralizar. Es decir, mi intestino tiene un pH alcalino, de manera tal que va a neutralizar esa acidez que trae el quimo que llegó del estómago. Entonces, en la primera porción de este intestino, que es el duodeno, nosotros terminábamos los procesos digestivos. Terminábamos la digestión de las proteínas, terminábamos la digestión del almidón, empezábamos y terminábamos la digestión de los lípidos. Entonces, eso pasa en la primera porción. En la segunda porción del intestino, yo me encontraba con el yeyuno y el ilion, donde había procesos absortivos. ¿Alguno se acuerda mediante qué estructuras se pueden producir los procesos absortivos? ¿Qué tenemos en el intestino? Las microvelocidades. ¿Y qué más? Las velocidades. ¿Y qué más? Muy bien. Te falta uno. eh, Mirá, en nano. el, fíjense, Nanovelocidades. fíjense, acá tenemos las estructuras que nos permiten a nosotros absorber. Tenemos los pliegues de la submucosa que aumentan la superficie de contacto. Estos son los pliegues. Si yo analizo un pliegue de esto, está formado por esto que es una vellosidad intestinal. La vellosidad intestinal, estos tienen los pliegues aproximadamente 8 milímetros de alto, estos tienen aproximadamente entre 0,5 y 1 milímetro, o sea, cada vez van siendo más pequeñitas, pero dentro de esta vellosidad yo tenía tejido conjuntivo, arteriolas, vénulas, capilares sanguíneos y capilar linfático. Entonces, cuando yo absorbo algo, eso atraviesa la pared del capilar sanguíneo y pasa a la sangre, o atraviesa la pared del capilar linfático y pasa a la linfa. Ahora, si de esta vellosidad yo analizo una de estas prolongaciones digitiformes, encuentro esto, que son microvellosidades. En este caso, su longitud era aún más pequeñito, aproximadamente 1 micrómetro de alto. O sea que los procesos absortivos se pueden llevar a cabo porque contamos con estas estructuras que nos incrementan la superficie de absorción. Recuerden, proceso absortivo, yeyuno, ilion. Ahora, en la primera parte, que es el duodeno, yo les conté que íbamos a terminar los procesos digestivos. O sea que, si vamos a terminar los procesos digestivos, tengo que contar con enzimas o con algún tipo de jugo que me ayude a ese proceso digestivo. Entonces, en el duodeno, que es la primera porción, yo voy a tener dos cosas. Por un lado, enzimas que produce el propio intestino delgado. Esas enzimas se llaman enzimas de borde en cepillo, que son estas que tienen acá. Es decir, todas estas enzimas las va a producir el propio intestino delgado y van a estar en el duodeno para contribuir en el proceso de la digestión. Entonces, por ejemplo, voy a tener las disacaridasas, que obviamente digieren disacáridos. Por ejemplo, la maltasa te degrada la maltosa en dos glucosas, la sacarasa te degrada la sacarosa en glucosa y fructuosa, la lactasa degrada la lactosa en glucosa y galactosa. Esta es la que las personas que son intolerantes a la lactosa tienen en poca cantidad. Es decir, cuando una persona es intolerante a la lactosa, puede ser que tenga poca cantidad de lactasa, entonces cuando consume lácteos, sobre todo leche, no puede digerir ese azúcar de la leche y entonces por eso le manifiesta, depende, dolores estomacales, diarrea, producción de gas. De hecho, a medida que nosotros vamos creciendo, vamos perdiendo la enzima lactasa. ¿Por qué? Y porque la realidad, chicos, es que cuando más la necesitamos es en qué etapa de la vida. En el bebé. Claro.
porque es justamente cuando dependemos pura y exclusivamente de la leche. Pero a medida que vamos creciendo, ya no dependemos tanto de la leche como alimento fundamental. Entonces, por eso, a medida que vamos creciendo, podemos ir volviéndonos más intolerantes a la lactosa. A veces se manifiesta como dolor, a veces se manifiesta como inflamación, a veces da diarrea, a veces hay producción de gas. Es decir, bueno, en realidad es porque como esa lactosa yo no la puedo degradar, empieza a fermentarse. Entonces, bueno, estas enzimas que ustedes tienen acá son las enzimas de borde en cepillo. Estas aminopeptidasas son proteolíticas, es decir, atacan proteínas. Esta fosfatasa elimina los compuestos fosfatados, por ejemplo, de los nucleótidos. Entonces, todo este grupo de enzimas están en el duodeno porque las produjo el mismo duodeno. Obviamente ese jugo también va a tener, por ejemplo, agua, bicarbonato. Ese bicarbonato que tienen acá es el que le permite tener ese pH alcalino del que estamos hablando. No, quizás no, o quizás sí, quién sabe, no todo el mundo lo pierde de igual manera. Puede pasar. Eh, más leche, igual está un poquito grande, igual voy a reconocer que yo también me encanta la leche chocolatada, pero soy intolerante a la lactosa. Entonces yo tengo que tomar como una leche especial, que no tenga lactosa. Obviamente es más cara que el ¿Cómo? resto. Pero ¿cómo? Leche que no tenga lactosa. Claro, se le hace un tratamiento a la leche y se le saca la lactosa. La leche no es solo lactosa, Pero, es... ¿tiene sabor a algo? Sí, sí, Aparte sí. hay otro tipo de leche, tipo las de soja. Obvio, también, esas también las consumo. Viene de soja, viene de almendra y esas no tienen lactosa, también, Ah, es verdad. ¿sí? Pero en el caso de la leche común, la leche de vaca, se la deslactosa. Se le saca la lactosa y se le deja lo demás. Proteínas, agua, grasa, se le deja todo lo demás y se le saca la lactosa. Entonces la pueden consumir las personas intolerantes a la lactosa. Entonces voy a poder seguir tomando leche chocolatada. Exacto, con leche Genial. deslactosada. Listo. ¿Sí? ¿Viste? Te solucioné la vida. Genial. Bueno, entonces, estas enzimas lo que van a hacer es, no solamente van a estar en el duodeno, sino que también en este duodeno se van a volcar otras enzimas que provienen del páncreas. Ahora lo vamos a ver enseguida, que es lo que nosotros le llamamos las glándulas anexas. Entonces, yo en el intestino voy a encontrar, por un lado, enzimas que produjo el mismo duodeno y por otro lado enzimas que produjo el páncreas y las volcó en el duodeno. ¿Sí? Por último, este quimo que ahora ya terminó de digerirse pasa al intestino grueso, donde había procesos de absorción principalmente de agua. Acuérdense que este intestino grueso cuenta con bacterias que se llaman flora intestinal, que para nosotros son sumamente importantes, porque esas bacterias de la flora intestinal nos permiten a nosotros, entre otras cosas, sintetizar aminoácidos, nos permiten a nosotros sintetizar vitaminas, como por ejemplo la vitamina K, que es fundamental para nosotros. Entonces, este colon, acuérdense que el intestino grueso tiene ciego, colon ascendente, transverso y descendente, recto y ano. Esas son todas las porciones del intestino grueso. Ahora, nosotros tenemos que, como les dije, a lo largo del colon, un grupo de bacterias que son bacterias beneficiosas, que es lo que nosotros le llamamos normalmente la flora intestinal. Esa flora intestinal va a principalmente ser Lactobacillus y Escherichia coli, dos grupos de bacterias que ustedes vieron cuando vimos Reino Monera. ¿Sí? En la parte derecha se encuentra principalmente los Lactobacillus, que hacen procesos de tipo fermentativo, y en la parte izquierda Escherichia coli, que hacen procesos de tipo putrefactivos. Entonces, esto es lo que nosotros le llamamos la flora intestinal. ¿Qué van a hacer? Van a producir vitaminas, van a producir aminoácidos, van a
evitar que bacterias patógenas nos colonicen. Entonces, claramente son beneficiosas. Ahora, una vez que yo en el intestino grueso absorbí el agua, absorbí los iones, lo que queda es la materia fecal. ¿Y de qué está hecha la materia fecal? Bueno, la materia fecal está hecha de bacterias muertas, está hecha de, esperen, celulosa, fibras de celulosa que no pude digerir. Acuérdense que la celulosa, la fibra en general, yo no tengo la capacidad de digerirla. Entonces la fibra como entra, sale. No hay ningún proceso digestivo, no tengo manera de absorberla. Entonces, la materia fecal también va a contener fibra, va a contener desechos, va a contener alimentos o sustancias que no pude digerir y además va a tener un color, esa materia fecal, que viene de algo que van a ver enseguida, que es la degradación del grupo hemo. Es decir, cuando yo degrado los glóbulos rojos y tengo que degradar la hemoglobina, que es lo que contienen los glóbulos rojos, ese esa hemoglobina al digerirse va a formar un pigmento que le va a dar el color a la materia fecal. Ese pigmento se llama estercobilina. Entonces, la materia fecal, más allá de contener fibras, bacterias muertas, agua, desechos, también va a contener este pigmento que viene de la degradación de la hemoglobina. También por la materia fecal eliminamos desechos como por ejemplo el colesterol. ¿Sí? Y cuando nosotros tenemos diarrea, esa diarrea ocurre porque por alguna razón en el intestino grueso no se ha podido absorber agua. Entonces, como no se ha podido absorber agua, ese agua se elimina con la materia fecal y entonces hacemos la materia fecal líquida. ¿Sí? Esa es la razón por la que se produce la diarrea. Puede ser porque hay algún tipo de inflamación, puede ser porque hay algún tipo de bacteria, puede ser, generalmente se produce porque hay algún tipo de bacteria que ha colonizado el colon y de esa manera no hay absorción de agua en el intestino grueso, entonces todo el agua sale junto con la materia fecal y por eso la materia fecal sale líquida. Entonces hasta acá es lo que estuvieron viendo con la profe. Una pregunta, Dime. me quedé recién. Lo que quieras. ¿Cuál sería el izquierdo y cuál el derecho? ¿El derecho es el Ah, ascendente? claro, exactamente, Ah, bien. exactamente. Entonces, en ese colon es donde vos principalmente tenés estas bacterias, que es lo que nosotros le llamamos normalmente la flora intestinal. Entonces, muchas veces hay medicamentos que nos destruyen la flora intestinal. Y al destruirnos la flora intestinal, podemos, por ejemplo, tener diarrea. O, por ejemplo, podemos empezar a tener problemas digestivos. Entonces ahora vienen medicamentos que son reconstituyentes de la flora intestinal. ¿Qué es lo que hacen básicamente? Son medicamentos que contienen bacterias, principalmente lactobacillus, que uno los ingiere y en el intestino grueso empiezan a proliferar. Entonces son reconstituyentes de la flora intestinal. Sobre Oh. todo uno pierde la flora intestinal por varias cosas. Puede ser porque hay alguna bacteria patógena que nos colonizó, o también puede ser, por ejemplo, por el uso excesivo de antibióticos. Entonces, cuando el antibiótico se usa por tiempo prolongado, no sé, supongamos que tengo no sé, una angina y me dieron antibiótico, cuando uno toma antibiótico por el tiempo prolongado, muchas veces esos antibióticos afectan las bacterias de la flora intestinal y entonces por eso se empieza a perder parte de esa flora intestinal, es decir, las bacterias empiezan a morirse. ¿Sí? Dentro de nuestro intestino son beneficiosas, son simbiontes nuestros, es decir, básicamente viven a expensa de lo que nosotros no pudimos digerir y a nosotros nos dan un beneficio que es producir vitamina, producir aminoácidos, terminar de digerir lo que no pudimos digerir, entonces por eso es una relación simbiótica. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? No, aparte de eso, no. Bien. Vamos entonces a arrancar con lo que vamos a ver hoy, que son las glándulas anexas. Ustedes estuvieron viendo recién todo el tubo digestivo, es decir, desde la boca hasta el ano. Lo que vamos a ver ahora son las glándulas anexas que hay en este tubo. Espérenme un minuto, ahí está. Bien,
Entonces, ¿qué es esto de las glándulas anexas? Como les dije yo recién, el tubo digestivo comienza en la boca y termina en el ano, pero existen glándulas que van a volcar su contenido en distintas partes de ese tubo digestivo porque, por ejemplo, van a contener enzimas o, por ejemplo, van a contener alguna sustancia que es necesaria para el proceso de la digestión. Esas glándulas anexas son principalmente tres: páncreas, hígado y vesícula biliar, y las tres van a volcar su contenido en el duodeno, es decir, en la primer porción de mi intestino delgado. Entonces, esas glándulas anexas, como les dije, son fundamentales para el proceso de la digestión. Por ejemplo, el páncreas va a producir gran cantidad de enzimas que van a volcarse en el duodeno, y el hígado va a producir la bilis, que es fundamental, ahora lo vamos a ver, para el proceso de la digestión de las grasas. Entonces, estas glándulas anexas vuelcan su contenido puntualmente, no en cualquier parte del tubo, sino en el duodeno. Y vamos a empezar con el páncreas. Ya lo vimos al páncreas, lo vimos en endocrino. Cuando vimos sistema endocrino, estuvimos viendo el páncreas y estuvimos viendo que este páncreas endocrino, a ver, el páncreas es una glándula mixta. ¿Qué quería decir? Cumplía funciones endócrinas y exócrinas a la vez. En la función endocrina, el páncreas lo que hacía era producir hormonas: insulina, glucagón, somatostatina, polipéptido pancreático. Todas estas hormonas las vimos en endocrino. Qué sé yo, vimos que regulaban la glucemia, hipoglucemiantes, hiperglucemiantes. Entonces, este páncreas endocrinos, en realidad, estaba formado por células que le llamábamos islotes de Langerhans. Entonces teníamos las células beta, las células alfa, las células delta, que iban a producir distintas hormonas. Nos vamos a concentrar en este páncreas nosotros, en el páncreas exócrino, que justamente es el que nos va a ejercer el efecto ahora produciendo enzimas, es decir, va a producir el jugo pancreático, que contiene agua, contiene iones, pero principalmente contiene enzimas. Este páncreas exócrino está formado por los acinos pancreáticos. Entonces, miren, esto es el duodeno, acá está el esfínter que me une el estómago con el duodeno, vendría a ser el esfínter pilórico. Este es el páncreas, y acá vemos cómo el páncreas vuelca su contenido en el duodeno. Ya van a ver que acá hay un conducto que se llama conducto pancreático, donde se va a unir con otros conductos y lo va a volcar directamente en el duodeno. Ahora, el páncreas tiene una particularidad. El páncreas, cuando produce sus enzimas, las produce inactivas. ¿Qué quiere decir? Las produce como simógeno o como proenzima. ¿Qué quiere decir? De forma inactiva. ¿Por qué? Porque cuando yo produzco las enzimas inactivas, no corro el riesgo que me digieran o que me ataquen la pared del propio páncreas. Entonces, las enzimas del páncreas las produce el páncreas, pero las vuelca en el duodeno y recién en el duodeno se activan. Ahora, existe lo que se llama, por ejemplo, la pancreatitis, que la pancreatitis es cuando la persona, sus enzimas pancreáticas, por distintos motivos, hay muchas causas de pancreatitis, puede ser medicamentosa, puede ser otras, por distintos motivos, la persona activa sus enzimas pancreáticas dentro del páncreas y no cuando se vuelcan en el duodeno. Entonces empieza a haber como una digestión de la pared de ese páncreas, se inflama el páncreas y es lo que se conoce como pancreatitis. El páncreas produce numerosas enzimas. Yo se las voy a mencionar y después vamos a ver cómo se activan esas enzimas.
el páncreas produce amilasa pancreática, lipasa pancreática, carboxipeptidasa, tripsina, quimiotripsina, ribonucleasas, desoxirribonucleasas. Todas esas enzimas las produce el páncreas y las vuelca en el duodeno. Ahora, como les dije, esas enzimas cuando el páncreas las produzca, las va a producir inactivas. Entonces, como las va a producir inactivas, ¿cómo las voy a activar? Bueno, existe una enzima que se produce en el duodeno que se llama enteroquinasa. Puntualmente se llama enteroquinasa duodenal, porque la produce el duodeno. ¿Qué hace esta enteroquinasa? Cuando el páncreas vuelca el tripsinógeno en el duodeno, lo convierte en tripsina, que es la enzima activa. Y esta tripsina se encarga de activar a las demás. ¿Qué quiere decir esto? Me activa la lipasa, me activa la carboxipeptidasa, me convierte el quimiotripsinógeno en quimiotripsina y a su vez es autocatalítica, es decir, estimula la conversión de más tripsinógeno en tripsina. Todo esto, toda esta activación pasa recién en el duodeno, no antes, no en el páncreas. Ya van a ver que estas enzimas cumplen distintas funciones o se encargan de completar la digestión de distintas moléculas. Por ejemplo, la tripsina, la quimiotripsina, la carboxipeptidasa, lo que hacen es encargarse de la hidrólisis proteica. Las lipasas de las grasas, la amilasa pancreática del almidón. Entonces, ya las vamos a ver ahora una por una en detalle, vamos a ver qué hacen, pero a mí lo que me interesa que entiendan de acá es cómo se van activando las enzimas una vez que son volcadas en el duodeno. Segunda glándula anexa, el hígado. El hígado, chicos, es tan importante como el corazón y los pulmones. Hay gente que dice, no, bueno, pero el corazón y los pulmones son los más importantes. Tiene tantas funciones el hígado, chicos, que es tan importante como el corazón. Lo que pasa es que lo cuidamos menos. Siempre la gente dice, voy a hacer ejercicio para cuidar el corazón, no voy a fumar para cuidar los pulmones, y el hígado no lo cuida nadie. Y sin embargo, cumple un montón de funciones. Entonces, cuando una persona tiene una lesión hepática, se manifiestan cambios a nivel sistémicos, porque el hígado empieza a fallar, empieza a haber una insuficiencia hepática y empiezan a afectarse un montón de estructuras dentro del sistema o un montón de procesos dentro del sistema digestivo. Ahora les voy a mostrar, ahora paso la diapo, para que vean todas las funciones que tiene este hígado. El hígado es el órgano más grande del cuerpo, pesa aproximadamente 1,5 kilos y se encuentra dentro de mi cavidad abdominal, en la parte derecha. Miren, es el más grande. ¿Sí? Acá tenemos el hígado, acá tenemos el estómago, miren la vesícula, acá tenemos el vaso, acá tenemos intestino grueso, intestino delgado y acá tenemos la vejiga. Entonces, este hígado, que tiene 2 lóbulos, cumple funciones importantísimas. Miren, primer función, regula la glucemia. Acuérdense que cuando nosotros estuvimos viendo en endocrino la regulación de la glucemia, nosotros les dijimos que el exceso de glucosa se almacena como glucógeno en el hígado. O sea que mi hígado va a ser mi fuente de glucógeno, que va a quedarse con el glucógeno almacenado ahí para cuando sea necesario. O sea que claramente me regula el proceso de la glucemia. Fabrica las proteínas del plasma. Por otro lado,
convierte aminoácidos en carbohidratos. Esto lo van a ver enseguida con la profe Ana, que es lo que yo les estaba contando antes. Cuando los glóbulos rojos están seniles, están viejos y se degradan, la hemoglobina que tiene adentro también se degrada. Entonces, en esa degradación de la hemoglobina se forma un pigmento que pasa por el hígado que se llama bilirrubina. Es decir, en esa formación del pigmento, el hígado interviene formando este pigmento que se llama bilirrubina conjugada, que después la va a volcar al intestino y es lo que le va a terminar dando el color a la materia fecal. Entonces, claramente interviene en la degradación de la hemoglobina también. También, enseguida vamos a ver cómo es el tema del transporte y de la absorción de los lípidos. A ver, cuando nosotros queremos absorber un hidrato o queremos absorber una proteína, simplemente lo hidrolizamos hasta su molécula más simple y por algún tipo de transporte lo absorbemos. Con los lípidos no pasa lo mismo. Los lípidos, para absorberse y para transportarse, hacen como un proceso distinto. En ese proceso distinto intervienen lipoproteínas, que es lo que llamamos LDL, HDL son las más comunes, hay otras, pero esas lipoproteínas están formadas por colesterol, triglicéridos y proteínas. Varias de esas lipoproteínas se forman también en el hígado. Por ejemplo, esta LDL se va a formar en el hígado y va a llevar colesterol a los órganos o a los tejidos. Las HDL van a traer colesterol a mi hígado para que mi hígado lo degrada, lo metabolice. Ya lo van a ver mejor enseguida, este metabolismo de lípidos, pero muchas de estas lipoproteínas son sintetizadas en el hígado. El hígado también almacena vitaminas A, D, E y K, es decir, vitaminas liposolubles. Inactiva hormonas, que ya no sirven, que ya cumplieron su función, y produce la bilis. La bilis, chicos, es un jugo fundamental para el proceso de la digestión. Fundamental. ¿Por qué? Sin la bilis, nosotros no podríamos metabolizar lípidos. No podríamos. Es decir, lo que la bilis contiene, ahora se los voy a decir enseguida, sales biliares, ácidos biliares, que lo que me permiten a mí es emulsionar las grasas. Entonces, esa bilis es producida en el hígado y es almacenada en la vesícula biliar. Por lo tanto, la bilis es fundamental en el proceso digestivo, sobre todo, como les dije, en la digestión de los lípidos. También nuestro hígado cumple la función de metabolizar sustancias extrañas. ¿A qué me refiero con metabolizar sustancias extrañas? Bueno, primero, cuando nosotros consumimos medicamentos, la mayoría de los medicamentos se metabolizan en el hígado. La mayoría. Cuando nosotros consumimos alcohol, el alcohol se metaboliza en el hígado. ¿Cuál es el problema de esto? Que en ese proceso de metabolizar, de degradar, se forman sustancias que muchas veces son tóxicas. Entonces, lo que van haciendo es lesionando los hepatocitos de mi hígado y de esa manera se empieza a producir lo que se llama la cirrosis hepática. ¿Qué es la cirrosis? Es cuando los hepatocitos de mi hígado empiezan a destruirse, empieza a formarse en el hígado como un tejido fibroso, más duro, y el hígado no puede cumplir sus funciones y empieza a haber una insuficiencia hepática. Esa cirrosis puede ser a causa del exceso de alcohol, también la cirrosis puede ser a causa del consumo indiscriminado de medicamentos. Entonces,
el hígado, cuando hay una insuficiencia hepática, no afecta a un solo proceso, afecta un montón de procesos. Entonces, como les dije, al hígado habría que cuidarlo tanto como cuidamos a los pulmones o como cuidamos al corazón. Lo que pasa es que, bueno, el exceso de grasas lo daña, el exceso de alcohol lo daña, el exceso de medicamentos lo daña. Bueno, hay un montón de factores que van dañando el poco ejercicio, el sedentarismo, que van como contribuyendo al mal funcionamiento hepático. Pero es tan importante, chicos, el hígado, tan importante, que es más, cuando una persona tiene una insuficiencia hepática, tampoco puede metabolizar correctamente los medicamentos. Entonces tampoco puede consumir muchos medicamentos para el tratamiento, porque no lo puede procesar. Entonces, bueno, lo que nosotros acá nos Profe, vamos... Dime, una pregunta. lo que quieras. Cuando decimos que se degrada en el hígado y por eso se Sí, daña, sí, tipo, ¿cómo que se degrada en el hígado? ¿El hígado no produce la bilis, que se larga la bilis en el duodeno? ¿Cómo lo degradas dentro del hígado? porque vos tenés dos cosas. O sea, vos tenés dos opciones. Una es, como vos decís, produce bilis, la bilis lo vuelca en el duodeno y digiere, no sé, una grasa. Esa es una. Ahora, hay otras sustancias que directamente se metabolizan dentro del propio hígado, como por ejemplo los medicamentos. No es que vos al medicamento, o sea, ¿cómo te puedo explicar? El metabolismo no de ese medicamento no es gracias a la bilis que vos volcaste en el duodeno. Lo mismo que la hemoglobina, mirá, te lo digo para que más o menos ahora lo relaciones enseguida con lo que vamos a ver. Pero, por ejemplo, cuando vos producís hemoglobina, degradás la hemoglobina, no sé si te acordás algo, pero, por ejemplo, la bilirrubina viaja por sangre hasta el hígado y en el hígado se convierte de bilirrubina indirecta a bilirrubina directa. Ese proceso no pasa en el duodeno, pasa dentro del hígado. ¿Se entiende? Ah, No es pero lo mismo. entonces no es como que tiene, como que hay un conducto que lleva las cosas dentro del hígado, sino como que a través del torrente sanguíneo llega al hígado. Eso en el caso de la bilirrubina, por ejemplo. Y O sea, pero en la el caso del bilirrubina, alcohol, ¿cómo entra al hígado? ¿Tiene algo para guardar? en el caso del alcohol, lo que pasa es que, bueno, el metabolismo del alcohol es un poquito más complicado, pero sí, obviamente, cuando vos, por ejemplo, consumís alcohol, primero que hay parte de ese alcohol que lo absorbés en el estómago, ¿sí? O sea, hay muy poquito, pero hay parte de ese alcohol que vos lo absorbés primero en el estómago, antes de que llegue a cualquier lado, ¿sí? Un poco lo que yo les decía, no me acuerdo si se los repetí, pero cuando les expliqué a los chicos, más o menos se los conté. Cuando nosotros hablamos de que en el estómago hay procesos absortivos, la realidad es que esos procesos absortivos son muy pocos, pero básicamente en el caso del hígado nuestro, entre las funciones que puede cumplir está en absorber en parte, por ejemplo, el alcohol, en absorber en parte algunos medicamentos como por ejemplo la aspirina. Entonces, en ese caso, en lo que estamos hablando del estómago, hay parte del alcohol que se puede absorber en el, ¿cómo se llama? En el estómago. Ahora, en el caso del alcohol, el resto, la gran mayor parte que vos ingerís, lo que hace es como un camino, si querés te lo detente, o sea, te lo explico como en profundidad, pero en realidad el camino del transporte del alcohol es como básicamente bastante raro. Eh, ¿Qué es lo que pasa con el alcohol? El alcohol es insoluble en las grasas, pero puede atravesar las membranas biológicas, ¿sí? Entonces,
¿Qué es lo que ocurre? Cuando vos, ¿cómo te explico? Llevas el alcohol en sangre, ¿sí? Lo que ocurre es que ese alcohol es transformado en un compuesto que se llama acetaldehído, y después de ese acetaldehído lo seguís degradando en otro compuesto que se llama acetato, después te da dióxido de carbono y agua. Va como pasando por distintas etapas de oxidación. La primera etapa de oxidación del alcohol es en el estómago, por una enzima que se llama deshidrogenasa, ¿sí? Ahora, como te digo, es la primera etapa de oxidación. En esa etapa el alcohol se transforma en acetaldehído, que es sumamente tóxico, inmediatamente va por sangre al hígado, ese acetaldehído. O sea, lo oxidaste en el estómago y por sangre va al hígado, pero ya va como acetaldehído. Entonces, justamente en el hígado humano, dentro del hígado, ese acetaldehído se sigue transformando y te da acetato, dióxido de carbono y agua. Entonces, lo que ocurre es que cuanto más alcohol vos tomás, más acetaldehído le llega a tu hígado. Entonces, por eso lo dañás, porque el acetaldehído es tóxico. ¿Se entiende? Vos empezaste la oxidación en el estómago, se transformó en acetaldehído, y ese acetaldehído viaja por la sangre hasta el hígado. Y ahí en el hígado como que termina de degradarse, pero cuando le llega acetaldehído, ese acetaldehído es tóxico. Por eso lo Mm. dañás. Ah, no Y entendí. el Sí, sí. hígado, y el hígado lo termina de degradar. El hígado hace como la parte final, por eso vos decís que el hígado te metaboliza el alcohol, porque en realidad el hígado lo que hace es terminar como el proceso de degradación. Es decir, lo termina convirtiendo, como te dije, en acetato, o sea, perdón, al acetato en dióxido de carbono y agua. O sea, transforma el acetaldehído, que como te dije es tóxico, cuando llega al hígado, termina transformando ese compuesto en acetato y ese acetato en dióxido de carbono y agua. Pero toda esa Mm. parte final la hace el hígado. Claro, pero llega por el torrente sanguíneo, digamos. Claro, claro, Ah, porque el primero se estómago. oxidó en el estómago. Sí, totalmente. Sí. Entonces, este hígado, como les dije recién, va a producir la bilis y la va a almacenar en la vesícula. La vesícula es una estructura muy chiquitita que la única función que cumple es almacenar bilis. Cuando no la tenemos a la bilis no, a la vesícula, directamente se vuelca la bilis en el duodeno. Esto que tienen acá, es un poco con esto que lo quería relacionar, es justamente lo que me explica cómo vuelca el hígado, el páncreas y la vesícula su contenido en el duodeno. El hígado tiene un conducto que se llama conducto hepático. La vesícula tiene un conducto que se llama conducto cístico. Y el páncreas tiene un conducto acá que se llama conducto pancreático. Los tres conductos se unifican en este conducto que ven acá que se llama colédoco. Ese conducto es el que finalmente vierte el contenido del hígado, de la vesícula y del páncreas en el duodeno. Hay un esfínter acá que se llama esfínter de Oddi, que es el que vuelca o se abre para permitir el pasaje de las secreciones hacia el duodeno. Entonces, de esa manera se vuelcan las secreciones del hígado, de la vesícula y del páncreas en el duodeno. Ahora, miren, acá se ven un poquito mejor, un poquito más grande. Acá tenemos el conducto hepático, el conducto cístico, el conducto pancreático y acá está el colédoco, que es el que va a terminar desembocando en el duodeno. Hemos dicho que para el proceso digestivo necesitamos sí o sí enzimas. Bueno, primero comenzamos con enzimas que tenemos en la boca. Amilasa salival. La amilasa salival es la que comienza la digestión de los almidones en la boca. Transforma los almidones en oligosacáridos y maltosa. Entonces, los almidones van a comenzar su digestión en la boca.
También la boca producía la lengua una enzima que se llamaba lipasa lingual. ¿Cuál es el problema de esta lipasa lingual? Que para activarse necesitaba un medio ácido. Entonces, en la boca yo no tengo un pH ácido. En la boca yo tengo un pH neutro casi. Entonces, esta enzima no se puede activar en la boca, sino que se va a activar cuando llegue al estómago. ¿Y qué hace cuando llegue al estómago? Cuando llega al estómago, lo que hace es comenzar la digestión de los triglicéridos. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que la realidad, chicos, que la lipasa lingual es muy poco el efecto que hace, porque solamente degrada del 10 al 25% de los triglicéridos que consumimos. O sea, comienza la digestión de entre el 10 y el 25% de los triglicéridos que consumimos. O sea, nada. Porque realmente las grasas, la mayor parte de las grasas, empiezan y terminan su digestión en el intestino, no en el estómago o en la boca o en otro lado. Y en el estómago también nos encontrábamos con otra enzima más, que es la pepsina. Ahí ya les dice, la pepsina era quien me degradaba proteínas a polipéptidos. ¿Alguien se acuerda, por casualidad, esa pepsina, cómo se llamaba el precursor? Porque yo no sintetizaba El directamente pepsinógeno. pepsina. ¿Qué sintetizaba? Sí, no, es que no. Muy bien. ¿Y cómo se convertía en pepsina? Lo dijimos recién. Gracias a que se convertía el pepsinógeno en pepsina. Ay, sí, la otra. No, no me acuerdo. Gracias al ácido clorhídrico del estómago. Ah, es verdad. El ácido clorhídrico es el que te convierte el pepsinógeno en pepsina. Entonces, esa pepsina es la que va a comenzar la digestión proteica en el estómago. Acuérdense que nosotros estuvimos viendo, lo estuvieron viendo con la profe Ani, que nosotros vamos a tener dos tipos de células. Las células parietales, que en el estómago secretan el ácido clorhídrico, y las células principales, que secretaban el pepsinógeno. Ahora, quiere decir que entonces las proteínas van a comenzar su digestión en el estómago y los almidones van a comenzar su digestión en la boca. Llego al intestino. Estas enzimas que tenemos acá son todas producidas por el páncreas, pero en realidad si yo las quiero ir a buscar, las voy a tener que ir a buscar al intestino, puntualmente al duodeno. Entonces, por ejemplo, la amilasa pancreática me degrada el almidón en polisacáridos y disacáridos. La lipasa me degrada la grasa en ácidos grasos y glicerol. La tripsina, la quimiotripsina, la carboxipeptidasa, todas atacan proteínas, es decir, me degradan los polipéptidos en péptidos más chiquitos, por ejemplo, dipéptidos. Y estas dos son las que digieren ácidos nucleicos, es decir, esta ataca el ADN convirtiéndolo en nucleótidos y esta el ARN convirtiéndolo en nucleótidos. Todas estas enzimas van a volcarse en el duodeno. Como les dije, la bilis también se va a volcar en el duodeno, pero lo que a mí me importa de la bilis, sobre todo, es esto, los ácidos biliares, más allá de que tiene agua, tiene bicarbonato, tiene iones. ¿Por qué? Porque estos ácidos biliares son los que van a contribuir en la digestión de las grasas. Sin eso, no hay digestión de grasas. Ahora, todas estas que tenemos acá son las del intestino que el propio intestino produce. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, enteroquinasa duodenal era la que activaba el tripsinógeno. Aminopeptidasa
te transforma el polipéptido en aminoácidos. Dipeptidasa te transforma los dipéptidos que tengas en aminoácidos. Maltasa, lactasa, sacarasa, todas actúan sobre disacáridos. Fosfatasas atacan los nucleótidos que forman los ácidos nucleicos y los transforman en nucleósidos y fosfato. Antes de pasar al control de la digestión, me gustaría que vieran en la página número 38 de su cuadernillo, del cuadernillo, no de la punta de clase. ¿Le encontraron al cuadrito? ¿Tienen un cuadrito? Sí, profe. Bueno, en ese cuadrito lo que nos están indicando es básicamente lo que un poco les venimos diciendo nosotros siempre. Todas esas que tienen ahí son enzimas. Fíjense que me menciona la de la boca, la del estómago, toda la del intestino. Esas enzimas, fíjense que en la parte del intestino me menciona las que produce el páncreas y por otro lado las que el intestino produce, pero todas están en el intestino. Las enzimas, para poder actuar, necesitan un pH determinado. Es decir, una enzima actúa a determinado pH porque en otros pHs se desnaturaliza. Entonces, por ejemplo, la pepsina es una enzima que para poder actuar necesita pHs ácidos. Por eso está en el estómago en un pH alrededor de 2. Todas las enzimas del páncreas y las del intestino, para actuar, necesitan un pH alrededor de 8, o sea, un pH más bien alcalino. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo agarro la enzima hepática, o sea, la enzima del estómago, y la coloco en el intestino, no va a actuar, porque las enzimas, para actuar, necesitan pHs específicos. ¿Tengo que saber más o menos a qué pH actúan las enzimas? Sí. Igual no es muy difícil, chicos, porque si ustedes se ponen a pensar, la pepsina es un pH ácido, la amilasa de la boca es un pH alrededor del neutro, y las del intestino la mayoría son un pH alrededor de 8, es decir, un pH alcalino. O sea que no es muy complicado de aprendérselo. Y en ese cuadrito también nos muestran qué función cumple cada una de las enzimas, es decir, sobre qué sustrato actúan y en qué me lo transforman. Entonces, por ejemplo, van a ver que, les doy un ejemplo, la ribonucleasa o la desoxirribonucleasa te degradan el ADN y el ARN y forman nucleótidos. Esos nucleótidos después, las fosfatasas, que están ahí mismo, en el mismo intestino, los transforman en fosfato y nucleósidos. Entonces como que completan el proceso de la digestión. ¿Se entiende a lo que voy? Sí. O sea, es como que van terminando de hacer el proceso de la degradación. Lo mismo podemos ver con las proteínas, no sé, por ejemplo, la tripsina te convierte el polipéptido en dipéptidos. Y bueno, y después la carboxipeptidasa te convierte en aminoácidos. Entonces van terminando de degradar esa proteína. Entonces, esto que ustedes tienen acá, lo tienen que saber. Ese cuadrito que tienen en la página 38, que es lo mismo que hemos estado un poco hablando de las distintas enzimas, lo tienen que saber. Ahora, hemos visto hasta acá las enzimas, las glándulas anexas, pero el proceso digestivo yo lo voy a controlar de dos maneras. Lo voy a controlar con el sistema nervioso por un lado y con el sistema endocrino por otro. Principalmente, grábense esto en la cabeza, ustedes hasta acá siempre venían viendo que el sistema simpático activa y el sistema parasimpático inhibe. Bueno, acá es al revés. El sistema parasimpático es quien me estimula todos los procesos nerviosos, salivación, secreción de ácido clorhídrico, motilidad del intestino, motilidad del estómago, todo se ve estimulado por el parasimpático y se ve inhibido por el simpático. Por eso cuando, por ejemplo, nosotros estamos nerviosos, sentimos esa sensación de sequedad en la boca, porque el simpático
te disminuye la producción de saliva. ¿Qué pasa cuando nosotros nos metemos un alimento en la boca, o olemos un olor que nos gusta, o vemos un alimento que nos gusta, o nos acordamos de un alimento? Se nos llena la boca de saliva. ¿Qué significa eso? Que el sistema parasimpático se ha activado y ha preparado a mi sistema digestivo, o está preparando a mi sistema digestivo para la digestión. Puede que yo no coma el alimento, pero se preparó igual. Por eso cuando pasamos por algún lugar y hay un lugar rico a comida, decimos, ay, se me hace agua la boca. En realidad lo que pasó es que se activó el sistema parasimpático, empecé a secretar saliva, aumenté la salivación, pero así como aumenté la salivación, también aumenté la motilidad intestinal, empecé a secretar ácido clorhídrico, aumenté la motilidad del estómago. Esto es el control nervioso. ¿Hay un control endocrino? Sí, hay un control endocrino y son todas esas hormonas que ustedes ven acá. La gastrina la vieron, la producía el estómago y ejercía efecto sobre el mismo estómago. Aumentaba la secreción del ácido clorhídrico, aumentaba las contracciones del estómago. Ahora, todas las demás son hormonas que van a ser secretadas por principalmente el intestino, principalmente el duodeno, y van a cumplir, obviamente, tratando de estimular o inhibir el proceso digestivo. Por ejemplo, la colecistocinina la produce el duodeno. El duodeno es la primera porción de mi intestino delgado. ¿Qué me estimula esa colecistocinina cuando se libere? Y que la vesícula se vacíe sobre el duodeno y que se liberen enzimas pancreáticas del páncreas al duodeno. Porque obviamente, tanto la vesícula que contiene bilis como las enzimas del páncreas, yo las necesito para el proceso digestivo. Entonces yo tengo que estimular que la bilis se vuelque y que las enzimas del páncreas se vuelquen. La bombecina es una hormona que es producida por el estómago y por el íleon. El íleon es la última porción del intestino delgado. ¿Qué me estimula? La secreción de gastrina y de colecistocinina, es decir, me estimula la secreción de estas dos. Obviamente, cuanto más gastrina se libera, más trabaja el estómago, más colecistocinina se libera, más enzimas pancreáticas y más bilis se vuelcan en el duodeno. El enteroglucagón es producido por el colon. ¿El colon era parte de qué? Intestino grueso. Muy bien. Fíjense que en este caso, el colon lo que hace es disminuir la secreción de ácido del estómago y aumentar la secreción de insulina. Secretina, secretada por el duodeno, lo que hace es estimular que yo produzca bilis y estimular la secreción del páncreas sobre el duodeno. O sea que también va a estimular el proceso digestivo. Motilina la produce el íleon, la última porción del intestino delgado. Su nombre lo dice, me estimula la motilidad intestinal. Hace que todo el intestino aumente sus contracciones peristálticas, entonces acelera el proceso digestivo. Somatostatina, el gran inhibidor. La somatostatina la produce el páncreas, ustedes la vieron cuando vimos endocrino, la produce el duodeno, la produce el estómago. Entonces, en este caso, lo que hace es inhibirme la secreción estomacal, inhibirme la secreción intestinal, inhibirme la secreción del páncreas. O sea que la somatostatina es como un gran inhibidor de todo en general. ¿Alguien, por casualidad, se acuerda la somatostatina? ¿Qué más inhibía? Lo vieron en endocrino. Mal glucagón y la insulina. Bien, ¿y qué más? No me acuerdo. Que empieza parecida la hormona. A la somatotrofina. Muy bien, inhibe la secreción de hormona del crecimiento. Muy bien. Es decir,
Es como el gran contra. Cuando ustedes no se acuerden, ¿qué hace la somatostatina? Es como el contra, te inhibe todo, te inhibe secreción de insulina, te inhibe secreción de hormona de crecimiento, te inhibe secreción de glucagón, te inhibe la motilidad gastrointestinal, te inhibe la secreción pancreática, es como el que te inhibe todo, es el gran contra la somatostatina. Y por último, el PIG, péptido inhibidor gástrico, lo secreta el duodeno y como su nombre lo indica, es un inhibidor. Entonces, ¿qué hace? Cuando llega el quimo al duodeno, acuérdense que el quimo es ácido, viene del estómago, llega al duodeno y cuando llega al duodeno, el duodeno secreta PIG, péptido inhibidor gástrico. Como su nombre lo indica, es inhibidor. Entonces, ¿qué hace? Disminuye la motilidad del estómago, disminuye la secreción de ácido clorhídrico del estómago y disminuye el vaciamiento gástrico, hace que el vaciamiento del estómago se enlentezca. Entonces es como que cuando el quimo llega al duodeno y se libera péptido inhibidor gástrico, es como que el duodeno le dice al estómago, che, ya está, que ya llegó acá. Entonces es una manera como de cortar la actividad del estómago, porque si no el estómago sigue produciendo clorhídrico, sigue moviéndose. Entonces el inhibidor justamente se llama inhibidor gástrico, porque lo produzco en el duodeno, pero en realidad el efecto que ejerce es a nivel del estómago. Te disminuye, te inhibe, te disminuye la motilidad del estómago, te disminuye la secreción de jugos gástricos del estómago. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bien, No. entonces les hago una pregunta. Supongamos que ustedes consumen una proteína. ¿Cómo sería el proceso digestivo? Ah, pero no me acuerdo la enzima. Bueno, pero razonémoslo, para eso estamos, che. En la boca no haría nada, tipo, no se degradaría. La trituro, La la hago más trituramos. chiquita. Bien, ¿qué pasa después? Después llega al estómago. Bien, ¿qué pasa ahí? Y ahí pasa de polipéptidos a péptidos más chiquitos. ¿Por quién? Por las enzimas El que vamos. ácido clorhídrico, ¿no? El ácido clorhídrico, una, muy bien, me desnaturaliza proteínas. ¿Y qué más? Las enzimas. ¿Qué enzima? Ahí la tienen, pues. ¿Qué enzima? Ah, no estaba leyendo. La pepsina. Perfecto. La pepsina. Sale esa proteína mezclada con ácido, muy bien. El ácido, acuérdense que también, más allá de que la pepsina va a degradar, el ácido desnaturaliza la proteína. O sea que también el ácido clorhídrico va a intervenir. Perfecto. Sale del estómago y Va al duodeno. va al duodeno. ¿Qué pasa en el duodeno? Se sigue degradando. ¿Cómo? Porque se junta lo que salió del estómago, los líquidos pancreáticos y la bilis. Bueno, ¿y qué Todo. hay ahí? Otras enzimas. A ver, fijémonos. Estas que están acá, ¿cuáles actuarían sobre esa proteína que estamos La digiriendo? tripsina, ¿Quién más? la quimiotripsina. ¿Y quién más? Una más. La La- carboxipeptidasa. Perfecto. ¿Qué van a hacer esas? A ese polipéptido que llegó, lo van a seguir achicando, diríamos. Lo van a seguir moliendo, en este caso a dipéptidos. Entonces me va a quedar cada vez más pequeñito ese dipéptido. ¿Qué más va a pasar acá? ¿Solamente estas actúan a nivel intestinal? No, hay otras, creo que en el colon. No, delgado. Ya estábamos en el intestino delgado, pasa que eran pancreáticas. ¿Qué otras enzimas más van a actuar sobre esa proteína? Bueno, la duodenal activa la tripsina.
Bueno, sí, muy bien. Te va a activar esa enzima pancreática y ¿qué más? La aminopeptidasa, que los hace directamente aminoácidos. Muy bien. ¿Y la? Dipeptidasa. O sea, fíjense cómo de una proteína que entró completa en la boca, a medida que fui pasando por el estómago, por el intestino, fui como cada vez achicándolo más hasta su molécula más simple, que son los aminoácidos. Porque realmente lo que yo voy a absorber es el aminoácido. Yo no tengo capacidad de absorber moléculas grandes. Entonces, yo absorbo los aminoácidos. ¿Alguno se acuerda la mayoría de los aminoácidos cómo se absorben? ¿Por qué transporte? Lo vieron el lunes con la profe Ani. Pasivo. ¿Cómo se llamaba? Ay. Osmosis. No, Difusión. no. Por un simporte con sodio. Lo mismo, lo Ah, mismo que la glucosa, lo mismo Claro, que como la la lactosa. glucosa. Es decir, un simporte con sodio. Voy a transportar las dos sustancias en el mismo sentido junto con el sodio, o sea, el sodio y el aminoácido que quiera absorber. Obviamente el proceso absortivo no se va a dar en la parte duodenal, sino en dónde. En el yeyuno e ilion. Exactamente. O sea que una vez que terminé de digerir todas esta proteína que traje a mi duodeno, va a pasar al yeyuno y al ilion para absorberse. Entonces fíjense cómo hemos básicamente hecho el recorrido que haría una proteína. Lo mismo tienen que tratar de hacer ustedes con un hidrato de carbono, con un lípido, para entender más o menos cómo va actuando estas enzimas a lo largo de este tubo digestivo. Por ejemplo, si yo hablo de una grasa que me comí, prácticamente recuerden que la lipasa lingual no hace nada. O sea que el proceso de la grasa va a comenzar pura y exclusivamente en el duodeno y va a terminar pura y exclusivamente en el duodeno. Es decir, primero se va a mezclar con la bilis y la bilis lo va a emulsionar. Después voy a tener la lipasa pancreática que me lo va a transformar en ácidos grasos y glicerol. Me lo va a degradar en ácidos grasos y glicerol. Y ahí van a ver qué les explica la profe Ani cuando llegamos hasta ahí. Porque no es que directamente lo absorbo y ya está. O sea, si el ácido graso es pequeño, sí lo absorbo directamente, pero la mayor parte de las veces no es lo que pasa. La mayor parte de las veces los empaquetamos a los lípidos que comemos en kilomicrones. Formamos como unidades que se llaman lipoproteínas, puntualmente kilomicrón. Entonces no es tan simple como con un aminoácido o con un hidrato, sino que cuando llegan al intestino se vuelven a empaquetar en estructuras que se llaman kilomicrones. Ya lo van a ver ahora enseguida con la profe Ani, ¿sí? Que van a ver la última parte de digestivo, que es el transporte de lípidos y el metabolismo del grupo hemo. ¿Ha quedado alguna duda? No. Bien. Bueno, muchachos, entonces, hemos llegado hasta acá. Les voy a dar 10 minutitos de recreo. 6:05 siguen con la profe Ani con biología. Que tengan un hermoso fin de largo, que descansen y nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Gracias, profe. Acuérdense el examen. profe, muchas gracias, nos Acuérdense el vemos. examen el fin de. Chau, chau.